Efectivamente, hace unos momentos, el Tribunal Electoral confirmó la mayoría calificada para Morena, que es básicamente terminan votando a favor del proyecto presentado, que lo expliqué ayer, que es literalmente, literalmente es mantener la asignación de plurinominales que ya habría realizado el Instituto Nacional Electoral, que ya había discutido el Instituto Nacional Electoral, en donde se asignan pues plurinominales a tal punto que Morena en la Cámara de Diputados obtiene la mayoría calificada a través de la coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Hubo algunos posicionamientos, voy a hacer un pequeño resumen de lo que esperábamos de esta reunión. Estamos hablando de 5 magistrados, son 5 magistrados del Tribunal Electoral, de los cuales teníamos claro que la magistrada Yanino Tálora iba a votar en contra, algo similar a lo que hizo la consejera Claudia Zavala en la sesión general del Consejo del INE. Sabíamos que iba más o menos en el mismo sentido. También teníamos un poco claro cómo venían trabajando al menos 3 magistrados, que es particularmente encabezados por la actual presidenta del Tribunal Electoral, la magistrada Mónica Soto. Ya veníamos viendo cómo trabajaban, que pues sí, votaban muchas cosas en el sentido a favor de lo lógico, o en este caso, la ley asiste a la mayoría calificada, asiste a Morena, entonces ya venían con ese tipo de proyectos. Hubo mucha inconformidad por parte de estos 3 magistrados. Quiero recordar que son justo estos 3 magistrados los que intenta sentar Norma Piña en la cena de diciembre con Alejandro Moreno Cárdenas para evitar que sacaran al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de la presidencia del tribunal, cosa que eventualmente ocurrió. Entonces, es la razón por la cual la magistrada Mónica Soto está encabezando el Tribunal Electoral. Y en un último, y quizás aquí es donde estaba la duda, algunos ya casi daban por hecho cómo iba a ser el voto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Y cuando digo que ya prácticamente daban por hecho, es que este es justamente un magistrado que no se ha logrado quitar el sello del PAN. Es un magistrado que trabajó en la administración de Felipe Calderón. Es un magistrado que trabajó con particularmente Roberto Gil Suárez. Entonces, él trabajó en el gobierno de Felipe Calderón, es un magistrado calderonista, se le ha etiquetado de esa manera. Entonces, muchos imaginábamos que su voto sería en contra, pero las mayorías ganan. Si son 5 magistrados y medio teníamos claro el sentido del voto de 3, pues lo que pudieran hacer 2 no iba a modificar la mayoría. El asunto es que es justamente uno de ellos, de los que teníamos duda, el que cambia la cosa. Y es justo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, este magistrado que viene con el cargo, sello, varios sellos, pero en particular el sello calderonista, el que también vota a favor de mantener la mayoría calificada de Morena. Quiero ir justamente un poco a lo que han dicho o lo que dijeron un poco los magistrados del Tribunal Electoral para que usted tenga más o menos clara cuál fue el sentido de las cosas, porque los posicionamientos fueron sí técnicos, pero llevaban dentro del tecnicismo, sí llevaban esta constante explicación, o más bien yo lo sentí más como un constante recordatorio al PAN, al PRI y sí también, ¿por qué no?, al PRD del disfruten lo votado, pero lo que ustedes votaron en su momento, ahora disfrútenlo. Por eso inicio el programa diciendo disfruten lo votado, porque hoy la legislación, las reglas con las que se asignaron las representaciones plurinominales son las reglas que votaron, que crearon, que aprobaron los del PAN, PRI, PRD, sobre todo PAN y PRI, creo que PRD lo podemos un poquito sacar de la cocina, pero al menos el PAN y el PRI, el Partido Verde también, etcétera, fueron los que votaron estas reglas del juego, con las que hoy se está jugando y que ya no les gustaron. Entonces, sí, también para ellos aplica el disfruten lo votado. Así querían que fueran las reglas electorales, querían que el juego se diseñara de esta manera. Bueno, pues ahora ni modo, háganse responsables de las consecuencias de sus actos, que parece ser algo muy complicado para aquellos, y no quiero generalizar, pero para al menos algunos políticos que militan en estas filas, quizás en todas, pero en ese sentido en particular, parece que es una constante o que es un sello de la casa el no quererse hacer responsable de sus decisiones, que son un error, sí, que son injustas, claro, pero que hoy, solamente por hoy, querían que cambiara la versión, querían que cambiaran el sentido de las sentencias, de las decisiones, para favorecerlos a ellos cuando ni siquiera ellos pudieron
legislar en la materia. Entonces, quiero justamente hacer o tocar base un poco en lo que dijeron algunos magistrados. Por ejemplo, lo que dijo la propia presidenta del Tribunal Electoral, la magistrada Mónica Soto, cuando recuerda, ¿no?, que votar en un sentido distinto en este momento, cuando históricamente se viene votando y decidiendo igual, pues no solamente sería una contradicción, sino que sería ir en contra de la misma Constitución. Vamos a escuchar este primer posicionamiento que ocurrió hace unos momentos por parte de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral. Una interpretación distinta a la que se ha interpretado a lo largo de todos estos ejercicios democráticos, básicamente desde 2009, modificaría sustantivamente el sistema, sobre todo cuando la ciudadanía ya decidió. El voto ya se dio, ya se depositó en las urnas a favor de las candidaturas que conforman las listas partidistas. Con ello no quiero decir que este sistema de representación proporcional no pueda ser objeto de una nueva reflexión, no pueda ser objeto de un nuevo diseño tampoco. Uno, que si así lo decide el constituyente permanente, pueda hasta migrar totalmente a una representación proporcional pura, es decir, el porcentaje de votación corresponda de manera directa, inmediata y pareja al porcentaje de curules que deba tener cada fuerza política. Puede ser un mejor diseño, puede ser un diseño más inclusivo, un diseño que fortalezca el debate de las minorías. Es debatible y, por supuesto, es mejorable. Lo que no es válido es atentar contra la certeza jurídica y el orden normativo y los precedentes judiciales, que, repito, más de 3 hacen jurisprudencia, para después de que se lleven a cabo las elecciones y la ciudadanía ya tomó su decisión, esta sala superior modifique, interprete diferente a como ha interpretado históricamente. No en este momento. Podría haberse hecho antes de iniciado el proceso electoral, una reforma también que se hubiera realizado al respecto, pero no ha habido, no sé si no puedo decir voluntad política, yo creo que no ha habido tema antes a los resultados que hoy se obtuvieron en las urnas con este tema. ¿Por qué? Porque hoy, como lo señalan las partes, se advierte una muy grande distorsión, pero esa distorsión no la puede quitar este tribunal con una interpretación novedosa fuera de tiempo. Eso atentaría, como lo señalo, contra lo que es la certeza jurídica. Y bueno, quisiera ya terminar. Por otra parte, también quiero señalar que he analizado de manera cuidadosa la propuesta que formulan los recurrentes para que los 8 puntos de sobrerepresentación partidista máxima se computen tomando como base la votación obtenida por cada partido político. En mi opinión jurídica, la aplicación del artículo 54, base quinta constitucional, no puede partir de una lectura parcial y segmentada de la disposición, sino integral y acorde al contexto normativo de la figura que regula. Y en ese sentido, si en la disposición constitucional de referencia se establece un límite de sobrerepresentación al que pueden acceder los partidos políticos en la conformación del total del órgano legislativo, aunado a que refiere expresamente la prohibición para que un partido político exceda un número de diputadas o diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara. Estoy convencida que el porcentaje de sobrerepresentación permitido
toma como base o parámetro de cálculo para cuantificar los 8 puntos porcentuales. La votación utilizada para la asignación de representación proporcional y no algún otro elemento, como es la votación individual de la fuerza política. En ese sentido, considero que la expresión, entre comillas, que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, cierro comillas, se refiere al porcentaje de los votos alcanzados por la respectiva fuerza política respecto al total de los votos utilizados en la asignación, más los 8 puntos porcentuales que deben considerarse como límite. También quiero referirme al planteamiento mediante el que se nos solicita que para efectos de verificar la sobrerepresentación se considere que los triunfos de mayoría obtenidos por las coaliciones se consideren obtenidos por el partido político que aportó el mayor número de sufragios. Sobre este punto estimo que, dado que la coalición tiene como objeto específico la obtención del triunfo en las elecciones de mayoría relativa, la votación aportada por cada fuerza política a la coalición no constituye el elemento para determinar el origen de la postulación, pues este solo puede definirse a partir del vínculo que guarda con alguno de los partidos, sin que lo anterior implique la supuesta transferencia de sufragios o de triunfos distritales entre partidos. Aunado a que los votos obtenidos se computan en cada fuerza política para diversos efectos, como son su subsistencia del registro, financiamiento público y asignación de escaños, por lo que no se configura un fraude a la Constitución, ni un fraude a la ley, como lo aducen los recurrentes. Otro agravio consistente en que la responsable realizó una indebida aplicación de las bases primera y quinta del artículo 54 constitucional, ya que considera que las candidaturas postuladas por la coalición deben computarse para cada uno de los partidos políticos integrantes para verificar el cumplimiento del requisito de contar con 200 postulaciones de mayoría, pero al momento de verificar la sobrerepresentación, estima que los triunfos de mayoría se obtuvieron de manera individual. Desde mi perspectiva, el planteamiento de los recurrentes es infundado, porque las postulaciones realizadas por las coaliciones en realidad se realizan por todos sus integrantes, mientras que la verificación de la sobrerepresentación se realiza a partir de la votación alcanzada por cada partido político y los triunfos obtenidos por las candidaturas emanadas de sus filas. Así, al tratarse de supuestos jurídicos y consecuencias distintas, no advierto que se actualice una incongruencia en el trato. Reiterados de esta sala superior, en el caso se tiene que, en lo individual, ningún partido político tiene más de 300 diputaciones por ambos principios. Los partidos cumplieron con la postulación de 200 postulaciones de mayoría relativa aún en forma coaligada. La autoridad administrativa verificó la afiliación efectiva de las candidaturas como mecanismos para evitar la sobrerepresentación de los partidos políticos y es acorde al marco normativo vigente que tales límites se comprueben por partido y no por coalición. De ahí que se deba confirmar el acto impugnado. Finalizo señalando que la motivación de nuestras sentencias legitima la función judicial. Asimismo, la consecuencia en los criterios adoptados aporta seguridad y certeza jurídica a los distintos actores involucrados. Por eso, en este caso, tomando en consideración el modelo de representación política implementado en el Estado mexicano, el diseño constitucional previsto para la integración del Poder Legislativo
y el cúmulo de decisiones tomados para ello, que a lo largo de distintos procesos electorales se han discutido en este órgano jurisdiccional, son acordes con el proyecto y por ello es que mi voto será a favor de la propuesta. Y una disculpa por el exceso de tiempo, pero me parece que es este caso de gran relevancia, amerita una explicación extensa. Ojalá haya sido, mi intención fue transmitirla bien, espero que ese resultado haya tenido. Bien, por el momento sería esa mi participación. Magistrado ponente, adelante. Ahí está. Esa fue parte, porque la participación de la magistrada presidenta del tribunal fue bastante larga. Y digo parte de su participación porque pasó varias diapositivas, hizo varias explicaciones en donde pues reflejó cómo fue el sentido del voto vaya, en momentos pasados, cómo es que sí se había avalado esta situación de manera anticipada. O sea, literalmente explicó cómo es que llegamos a este momento y cómo es que no tiene sentido decidir de manera distinta, no tiene ningún tipo de sentido votarlo de manera diferente. De hecho, también en este posicionamiento donde ella es su segundo, fue su segunda participación dentro de la sesión, y dice que es de manera muy, muy importante que ella se explayara o que ella tomara, pues, la aprobación del proyecto, que respaldara la aprobación del proyecto. Dijo: no estoy diciendo absolutamente nada novedoso. El proyecto, pues, ya está adelantando absolutamente todo lo que se ha dicho, que es congruente, consistente con justamente el criterio que se ha estado implementando en el pasado. Estamos hablando de cómo desde el 2008 hacia adelante se trae este tipo de decisión. O sea, desde el 2008 se modifica, 2009 como tal ya se empieza a aplicar y hacia adelante, pues vaya, a ellos les ha tocado hacer las calificaciones, a ellos les ha tocado resolver todas estas impugnaciones y eventualmente, pues es algo que simple y sencillamente se ha eh, avalado una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué hoy tendría que ser distinto? Creo que esa es justo la pregunta que todos se hacen. ¿Por qué tendría que decidirse de manera diferente? Ojo, es injusta, lo repito, y no voy a cansar de repetirlo. Sí, sí es injusta, pero es legal. Y el que sea legal fue gracias a ustedes, a los que hoy se están quejando. Es lamentable que no quieran asumir las consecuencias de sus actos, pero bueno. En resumidas cuentas, posicionamientos que hubo en contra, porque sí hubo posicionamientos en contra, ¿cuál fue quizás el más significativo? Es el de Janino Tálora. Parte de su presentación la voy a poner aquí, donde ella pues sí acusa que existen mecanismos de control para evitar la sobrerepresentación, los cuales son indispensables y que de permitirse esta sobrerepresentación erosiona o erosionaría los controles institucionales comprometiendo la estructura constitucional. Esto fue un poco de lo que dijo La Janine Otálora. sobrerepresentación, cuando se permite, erosiona los controles institucionales y compromete la estructura constitucional. Los mecanismos de control recíproco son indispensables para el adecuado funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos. Sin estos mecanismos, el equilibrio entre las altas instancias estatales se desvanece. El principio de representación proporcional tiene como objetivo dar voz a las fuerzas minoritarias, impidiendo que un partido dominante esté sobrerepresentado. Y este principio fue diseñado para fortalecer al poder legislativo y garantizar que la representación en los órganos legislativos refleje de manera justa la voluntad del electorado. La exigencia de una mayoría calificada es justamente para que haya diálogo y consenso entre las distintas fuerzas políticas en temas fundamentales para la República, como lo son la reforma constitucional, las designaciones de altos cargos, entre otros, así como las acciones de inconstitucionalidad.
Eso fue un poco lo que dijo Janine Otálora. Ella sí presenta un proyecto distinto, ella termina presentando un proyecto distinto. Y quien también hace aquí voy a hacer una pausa porque entramos justo al terreno del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Insisto, al inicio muchos creíamos que el sentido de su voto completo, sin ningún tipo sin ningún, sin estimar, sería en contra. Pero lo que hoy escuchamos de Reyes Rodríguez Mondragón, entre muchas vueltas, porque sí dio muchas vueltas, a mi parecer, y es mi opinión, intentando quedar bien con, pues, quienes, vaya, no digamos que no, pudieran haberlo presionado, porque las presiones hoy no estaban a favor, vaya, quienes hoy presionan son a los que no les asiste la ley. Entonces, las presiones que ellos ejercen, teniendo en cuenta que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sería cercano a ellos, me puedo imaginar que han de haber sido bastante intensas. Pero como que justo, y lo digo porque es lo que se siente cuando estamos escuchando el posicionamiento de Reyes Rodríguez Mondragón, termina yendo a favor del proyecto, pero, o sea, termina votando a favor mayoría, de la mayoría calificada para Morena, pero dentro de esa decisión también es cierto que Reyes Rodríguez Mondragón como que le dio mucha vuelta. Pienso, e insisto, pienso que es como para haber quedado bien contra sus amigos o sus ex compañeros de trabajo, no sé cómo llamarles. El asunto es que en medio de su participación, Reyes Rodríguez Mondragón eh, hace una precisión y de alguna manera propone que sí va a acompañar el proyecto, pero busca obligar a la próxima legislatura en una interpretación que yo hago más o menos así de, ya tienen la mayoría, es suya, ahí está, es legal, la gente se las dio, pues ahora hagan una reforma para que ya no volvamos a tener esta discusión, para que esto ya no vuelva a pasar, porque es algo que se ha señalado una y otra y otra. Por eso insisto con esto de, no es legal, pero más bien no es justo, pero es legal. ¿Por qué? Porque así hicieron las leyes los que hoy se quejan que antes se beneficiaban. Y de eso también se trata la reforma electoral. De hecho, la reforma electoral que presenta el presidente López Obrador es justamente, quizás su centro más importante es esto, eliminar los plurinominales y con ello eliminar todo el tema de la sobrerepresentación que en este momento se pone en pausa. Esta es la reforma que se pone en pausa para poder hacer una discusión mucho más amplia y que ya sería la presidenta electa la que presente su propia propuesta de reforma electoral, pero iría en ese sentido, en eliminar plurinominales, en eliminar la reelección, o sea, va justamente en este sentido. Y es por eso que esta es la que se pausa. Pero lo que hace Reyes Rodríguez Mondragón es decir, entre tanto discurso, sí voy a acompañar, sí es la mayoría de Morena, ahí está, esto es lo legal, pero modifíquenla. Él dice que están en esta situación por una omisión legislativa. No lo creo, pero vean. Así, en el Congreso alemán, crece el número de sus curules para lograr este propósito. Para concluir, destaco que el politólogo Adam Przeworski ha descrito a la democracia como aquel sistema con certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados. Es por eso que no puedo dar la razón a las distintas propuestas en las demandas, a pesar de su sustento técnico, que implique alterar las reglas del juego, una vez que este terminó, para defender lo que algunos consideran como una incertidumbre en los resultados. Es decir, que no haya una coalición con mayoría legislativa calificada. Es decir, que una fuerza política de 3 partidos tenga el monopolio o pueda ejercer el monopolio de las reformas constitucionales. Esta máxima aplica con mayor razón, desde mi perspectiva, a la integración de uno de los 3 poderes de la Unión, el legislativo. Tomar decisiones judiciales sobre la distribución del poder en el órgano legislativo no ha sido mi política judicial, tratándose precisamente de reglas de los sistemas electorales. Más bien, he optado por un criterio de aplicación
lo más estricta posible de las reglas del sistema electoral. En mi decisión, tampoco operan incentivos extranormativos, ni por las buenas intenciones de evitar reformas constitucionales regresivas para la independencia judicial, como puede ser la elección popular y directa de personas juzgadoras, ni por reformas reprochables como ampliar los mandatos de las y los juzgadores que deciden sobre este caso. Por tanto, presentaré un voto particular parcial en contra del proyecto porque considero que es fundada la omisión legislativa y se debe vincular al Congreso de la Unión para que legisle las reglas necesarias, pertinentes, para dar coherencia a nuestro sistema electoral con el artículo 54 constitucional. Y por otro lado, en el mismo voto presentaré las razones exhaustivas para concurrir en confirmar la asignación de representación proporcional que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, lo haré por razones diversas a las del proyecto. Es cuanto. Ahí está lo que dice en su momento Reyes Rodríguez Mondragón, o sea, intenta de alguna manera, en todo su discurso presenta propuestas, de hecho inicia su discurso diciendo que lo que él va a decir no refleja una verdad absoluta, o sea, como que tira y dice, no es una verdad absoluta lo que estoy diciendo, pero que sí es legal, pero no es justo, pero pues es lo que está en la ley, como que intentando justificarse con distintos bandos. Así es como escuché a Reyes Rodríguez Mondragón y al final rescato esta última parte cuando dice cuál es el sentido de su voto, que va a favor de votar el proyecto, pero hace esta precisión como de meter sobre la mesa el que si ya hoy tienen esta mayoría porque es legal, porque está en la Constitución, porque al tribunal no le toca hacer estas modificaciones que le han pedido que se hagan, pues ahora ustedes, legisladores, sí hagan estas modificaciones, como obligarlos de alguna manera. Eventualmente se suba otro magistrado y está chido. O sea, sí, la neta es que sí se necesitan hacer estas modificaciones y quiero ser bien enfática con esto, porque no es justo. No tenemos un sistema de representación proporcional pura. Es a tendencia mayoritaria, siempre va a favorecer al que tenga el voto mayoritario. Así fue diseñado. O sea, se diseñó así desde el 2008, empezó a funcionar el 2009, estamos en 2024. En el 2014, hace 10 años, pudieron haberlo modificado porque se estaban haciendo modificaciones en materia electoral. No lo modificaron, justamente lo dejaron como estaba y hoy están discutiendo, o sea, más bien, intentaron presionar a consejeros del INE, intentaron presionar a magistrados del Tribunal Electoral e incluso intentaron meter mano en la decisión a través de la Suprema Corte, donde también la ministra Piña se metió en el asunto cuando no les compete. O sea, en un asunto completamente inédito, intentaron dar 400 maromas, se desnucaron, casi hicieron examen de admisión para Cirque du Soleil. O sea, de verdad estaban esto fue un show, para eventualmente llegar al centro del todo. Ustedes hicieron la ley. Disfruten lo que ustedes votaron en el momento en el que ustedes lo votaron, cuando ustedes eran mayoría. ¿En dónde quedó la congruencia? Muchos preguntan. ¿En dónde está la congruencia de los que hoy están en Morena? Su congruencia fue presentar en el 2022 una reforma que eliminaba esta discusión, que nos acercaba a un sistema de representación proporcional pura. Esa fue su congruencia. En ese momento, 2022, Morena no tenía los votos para hacer una aprobación de reforma constitucional con sus aliados. Necesitaba los votos de la oposición. Y la oposición se declaró en huelga. La oposición dijo moratoria constitucional. No vamos a votar nada que venga del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque querían hacer modificaciones, porque eso tampoco lo dicen, querían hacer modificaciones al presupuesto para quitarle dinero a los programas sociales de los que se colgaron en la campaña del 2024. Pero como no lograban hacer modificaciones al presupuesto, porque para el presupuesto no necesitas la mayoría calificada, se declararon en moratoria. Ese fue el berrinche, eso es lo que poca gente recuerda. El berrinche nace de eso. El berrinche del PRI-PAN-PRD nace de que no lograban negociar, más bien, nunca hubo voluntad política para negociar, pero sí para extorsionar. Intentaron extorsionar a Morena
y aliados para conseguir dinero. Y ese dinero se lo querían quitar a los programas sociales que utilizaron como bandera de campaña en el 2024. Como no lo lograron, se declararon en moratoria. Y 2022 mandaron al basurero legislativo reformas como la electoral, que eliminaba plurinominales y que además eliminaba este tema de la representación plurinominal con tendencia mayoritaria. Eso es lo que pasó. Esa fue la congruencia. No se pueden hacer modificaciones constitucionales sin las 2/3 partes. Llega 2024, estamos en proceso electoral y toca jugar con las reglas, con la cancha y toca jugar con todo el escenario que ya había estado existiendo desde el 2008 y que, repito, no fue modificado siquiera en 2014. Aquí estamos. Y por primera vez en la historia vimos a consejeros del INE y a una magistrada del Tribunal Electoral buscar algún argumento legal por ahí que encontraran, aunque no tuviera sustento jurídico, para cambiar la historia. Pero sobre todo, para intentar cambiar los resultados de la voluntad popular, porque este es otro factor bien importante. En esta elección, si no, me atrevo a decir que por primera vez en la historia, la gente salió a votar no solo por una presidencia de la República, sino que salió a votar para dar una mayoría calificada, cosa que antes no pasaba. Yo les pregunto, en el 2000, después del 2008, 2009, 2012, 2015, ¿ustedes salieron a votar pensando que le iban a dar una mayoría al gobierno en turno? Ustedes, cuando salieron a votar por Enrique Peña Nieto en el 2012, salieron votando sabiendo que iba a darse el Pacto por México y que eventualmente iban a tener una mayoría calificada para votar todas las reformas que quisiera el Ejecutivo. Muchos no lo sabían. Casi nadie. Y eso pasó. Hoy, insisto, quizás por primera vez, el pueblo sabía que estaba saliendo a votar por una mayoría calificada. La gente sabía, la gente quería, porque recordamos el 2022, porque recordamos que los berrinches y las extorsiones de oposición frenaron muchas cosas que no sabemos si hubieran hecho que avanzara el país más rápido, pero tampoco sabemos si sí lo hubieran hecho o si no. Nos quedamos en el limbo. Y hoy no queremos tener la astillita del hubiera. Hoy queremos certezas. La gente quiere garantías. Y quizás una de las garantías más fuertes que tiene la gente es que haya una mayoría a la que vamos a obligar a hacer historia. Si no quieren, serán obligados por el pueblo. Y espero que quieran, porque espero que hayan llegado con esa voluntad política. Pero esta es la moraleja de esta historia. Es esa moraleja agridulce quizás, porque de alguna manera no, o sea, sabemos desde hace muchos años que la ley electoral y las reglas para asignación proporcional no son justas, que no dan más lugares realmente a los que menos tienen, o sea, sí se los dan, pero al mismo tiempo le dan mucho más a los que más tienen. Entonces, ¿cuál es eso de representación proporcional? Al final no funciona así, no es directa, es con tendencia mayoritaria. Así funciona, así hicieron que funcionara. Y lo peor del caso es que parece que la historia y que toda esta moraleja que muchos de nosotros hoy entendemos y conocemos y demás, parece que ni así la quieren entender o aceptar los partidos de oposición que intentan ganar en la mesa lo que el pueblo no les dio en las urnas. Cierro el tema con este último posicionamiento de la magistrada Mónica Soto, porque lejos de que lo escuchen de mí, sobre todo para aquellas personas que ven luego este programa y dicen es que eres una chayotera vendida al poder, jajaja, ok, lo que usted quiera. Órale, le voy a decir que sí, chido. Aquí el punto es, escúchelo de alguien que tiene años legislando, o más bien años decidiendo, tiene una carrera en materia electoral, en asuntos ya meramente jurídicos, y que de alguna manera, porque es lo que intenta con esta participación, es sin tanto argumento jurídico, sin tanta palabra legal,
explicar las falacias y desmentir todos estos mitos que han circulado desde las voces cantantes que hoy perdieron y que ni siquiera están sugiriendo ni presionando por hacer una reforma electoral. Y esto es bien lamentable. Vamos a escuchar a la magistrada del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso. En el ambiente tanto electoral como académico, como, bueno, y que han llegado a transmitirse a través de los medios de comunicación social. Quisiera rápidamente hacer como un breve resumen de algunas preguntas básicas. Y pudiera decir que, ¿por qué la representación proporcional es importante? ¿Qué significa? Pues primero, porque se integra una parte de la Cámara de Diputaciones, y me referiré solo a ellas, con 200 curules de representación proporcional de los 500 que lo completan. 300, repito, se votan de manera directa y los otros 200 resultan, valga la redundancia, del resultado de la decisión ciudadana y aplicando la misma fórmula para todos. ¿A quién se le reparten o se le distribuyen o se le asignan diputaciones de RP? A todos los partidos políticos que hayan contendido y que hayan pasado el 3% de la votación. ¿Cómo? Pues como lo establece la Constitución, con una fórmula que es igual para todos. ¿Son las mismas reglas para todos? Sí. ¿Desde cuándo? Por lo menos desde 2009, hace 5 elecciones. ¿Por qué unos partidos políticos tienen más diputados de representación proporcional que otros si la fórmula es la misma para todos? Pues ya lo he señalado, pero me parece para la ciudadanía que no es especialista en el tema, tratar de pues hacer entender por qué. Pues porque, entre otros factores, el número de votos que obtuvieron se combina con una fórmula que le resulta el número de diputaciones a unas y a otras. Es decir, primero se tiene que ganar. Se tiene que ganar por mayoría. Hay una confusión que me parece importante abordar, en el sentido de decir que el porcentaje de votación tiene que ir directamente al porcentaje de curules en la Cámara de Diputados. Y eso la Constitución no lo establece así. Por tanto, ¿se están robando votos? No, no hay un robo de votos. ¿Se está fragmentando el voto? No, no se está fragmentando el voto. ¿Vale más el voto de la mayoría que de la minoría? No. Se están asignando más diputaciones de manera proporcional y tiene que ver, según lo establecido en la Constitución, con el resultado que hoy tenemos. ¿El INE violó la Constitución? No, el INE no violó la Constitución. ¿Se está destruyendo la democracia mexicana? No, se está consolidando la democracia mexicana. ¿Qué es la democracia? La democracia es la decisión del pueblo a través de las mayorías y con un respeto a los derechos de las minorías. Hoy estamos en una asignación y en una representación democrática del Congreso de la Unión. ¿Se está destruyendo la pluralidad, que es un valor de la democracia? No, no se está destruyendo la pluralidad. Hay 6 fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputaciones y Senadurías. Entonces, ¿quién decide? El voto. ¿Qué hace el Tribunal Electoral? El tribunal verifica que el Instituto Nacional Electoral, en este caso, haya cumplido con lo establecido en la Constitución y que haya hecho la asignación conforme a ella. El tribunal no da candidaturas, el tribunal no da curules.
el INE hace la asignación, lo reitero, con una regla que tiene más de 5 elecciones aplicándose. ¿Ha resuelto este tema antes el tribunal? Sí. ¿Ha resuelto diferente en cada ocasión? No. ¿Se puede cambiar la interpretación? Sí. ¿Cuándo? Después de concluido el proceso electoral, no. Después de terminado el juego, no. Después de que la ciudadanía decidió, no. Se puede apartar de esa interpretación cuando hay una justificación válida. Y aquí lo que se señala es que hay una distorsión excesiva que se debe al voto de la ciudadanía y pues que hay un cambio de contexto. El cambio de contexto se dio en las urnas, es el contexto político. Las mayorías se reflejaron en unas fuerzas políticas y la minoría en otro. Esto no quiere decir que las minorías no tengan derechos. Esto no tiene, por supuesto, que ver con ello y con la destrucción de la democracia. Eso es una falacia. ¿Puede haber una mejor manera de distribuir? Sí, muchas. Aquí se ha dado una, yo tengo otra propuesta, en fin. Creo que ese no es el punto. El punto es en qué momento queremos cambiar las reglas. En este momento no es jurídicamente posible hacerlo. Reitero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una institución mexicana consolidada, última instancia en el país en materia electoral. Eso está establecido en la Constitución, sin embargo, todavía fue sujeto de dudas. Todavía fue sujeto de eliminar o violentar la competencia de este tribunal electoral. Y tuvo que decirlo un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Juan Luis González Alcántara, para que se entendiera. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última instancia en materia electoral en el país. Reconozco al señor ministro que haya hecho esta aclaración pertinente y fundamental. Los temas electorales, la justicia electoral está en esta sede. Sería hasta ahí mi intervención. Ándale, aparte ese último posicionamiento es cala, porque cierra diciendo, y tuvieron, o sea, tuvo que responder un ministro de la Suprema Corte al que le agradece, porque recuerda que la última decisión en materia electoral es la del tribunal. Agradece el respeto por no querer, por no haberse metido en donde no les toca. Algo que la propia ministra Piña admitió. O sea, aquí lo inédito, aunque el propio ministro Carranca dice, pues es que sí es legal que se admitan este tipo de procedimientos, el tema es que se admiten ese tipo de procedimientos cuando pues son al menos por el mismo principio, por la misma ley, al menos, o porque al menos ya son de decisiones tomadas de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral. Pero aquí no, o sea, estábamos en una situación que todavía no resolvió el Tribunal Electoral y que intentaron que antes de que resolviera el Tribunal Electoral pudieran incidir a través de la Suprema Corte. Y eso sí lo intenta hacer Norma Piña y el Partido de Acción Nacional en particular. Entonces, ese último mensaje de la magistrada presidenta Mónica Soto es, hay muchas falacias, hay muchos mitos, no son reales. Estamos decidiendo de esta manera desde el 2009 y hay muchas maneras de cambiarlo, pero ninguna le toca al tribunal, ni al INE. Todas quedan en manos de los legisladores. Hasta este momento no es una omisión legislativa, pero sí ha sido una falta de voluntad. Y lo que a mí me parece sobre todo escandaloso
ya después de todo lo que ha pasado, que se confirma la mayoría de Morena, etcétera. O sea que PAN y PRI, porque el PRD ya ni senadores tiene, por cierto, PAN y PRI, a estas alturas ya es como para que hubieran dicho, ¿sabes qué? Nosotros la regamos, sí teníamos que haber modificado, vamos por modificar la ley. No ha pasado. Pero encima de que no ha pasado, la única reforma de las 20 presentadas por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el 5 de febrero, que se va a posponer, que no se va a discutir ni a votar, al menos en este primer arranque de sesiones, es la electoral. Es la única que no, la electoral. Y es la electoral la que va por modificar esto, entre otras cosas. La razón de la presidenta electa es porque quieren presentar una propia, tomando lo que sí ya presentó Andrés Manuel López Obrador, pero además metiéndole cosas como la no reelección de legisladores, etcétera, etcétera, y también haciendo varias modificaciones y también están buscando pues hacer un parlamento abierto similar a lo que se hizo con la reforma al Poder Judicial. Y dice, no es que no la vamos a votar, simplemente es no ahorita porque queremos hacerla mucho más estudiada, mucho más profunda y necesitamos más tiempo para eso. Entonces, esa es la única reforma que sacan de las que se van a votar ahorita. Y esa es la reforma que en este momento tendrían que estarla armando de tos, PAN, PRI, porque después de ver el error histórico que ellos cometieron durante años, si de verdad están tan afectados por la asignación de plurinominales que se acaban de dar cuenta, supongamos que se acaban de dar cuenta que es injusta, deberían de estar insistiendo, presionando porque se discutiera la reforma electoral. Y una vez más, vimos que no les interesa en lo más mínimo, no les interesa en lo más mínimo, no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque albergan esa esperanza mafufa, por cierto, diría yo, al menos desde mi punto de vista, una esperanza muy mafufa, de volver a beneficiarse de esta ley. Yo nada más quiero refrescar un poquito la memoria, porque justo antes de que se hicieran todas estas modificaciones, este era el Congreso que gozaba el PRI. Este fue el Congreso con Miguel de la Madrid. ¿Sí? Todo lo verde es el PRI. Literalmente 300, casi 300, 299 diputados. Esta fue la composición de la legislatura con Miguel de la Madrid. Obviamente, no podían quedarse hasta ese punto. Vean cuántos legisladores tenía el PAN. Mira el PSUM, el PST, el PPS, el PDM. No, hombre, y el PRI, 299 diputados. ¿Qué óvole, papá? Seguramente a eso quieren regresar, me imagino. Pero no. Después de ver justo esta imagen, que esta fue pues, la conformación de la Cámara de Diputados con Miguel de la Madrid, pues creo que nos queda mucho más claro que las pequeñas modificaciones que alcanzaron a hacer fueron concesiones para el PAN en realidad. Concesiones para el PAN, darle poquito más de espacios al Partido Acción Nacional, que tuviera un poquito más de lugares para discutir, para hacerse oposición, parte incluso de las negociaciones que se fueron dando conforme se fue derechizando aún más la política, sobre todo priista. Entonces, lejos de que sus políticas o sus reformas electorales fueran meramente para beneficio de los partidos con menor representación, que en ese caso serían sobre todo los de izquierda, en realidad las modificaciones que hicieron fueron para buscar beneficiarse de alguna manera y hacer algunas concesiones políticas. Y bueno, disfruten lo votado.